Muy buenos días, Suchi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. La semana pasada compartimos, Javier, Amelia y un servidor, con muchísimos comunicadores más, en una presentación del director de Impuestos Internos, Magín Díaz, ante la Cámara Americana del Comercio. César el Abusador y otras cosas. Se llevaron todo. Arroparon los temas y no habíamos tenido tiempo de comentar esto porque tiene varias cosas interesantes. El director de Impuestos Internos hizo una exposición, luego respondió muchas preguntas. Algunas se las habíamos formulado aquí, ¿verdad? Cuando estuvo recientemente invitado por nosotros. Y él lo dijo. Esa pregunta me la hicieron, la respuesta es esta. Entonces, esto coincide con muchas preocupaciones, porque el director de Impuestos Internos dijo que ya es urgente hacer una reforma fiscal, ¿verdad? Eso se sabe desde hace rato, pero no hay forma de que se dé el paso, sobre todo porque habría que sincerar todo este sistema, en el sentido de que estamos pagando impuestos, muchos impuestos a pesar de los alegatos de que aquí hay baja presión tributaria, muchísimos impuestos, por lo menos los más pobres y la clase media. Y resulta que para usted hablar de reforma, tiene que hablar del aspecto más negativo que tiene este tema, que es el gasto. Los impuestos es lo que nosotros los ciudadanos aportamos. Como lo hemos explicado tantas veces aquí, usted aporta muchísimos impuestos sin darse cuenta. Pero a usted le sacan el alma de los bolsillos. A usted, a lo mejor usted se cree que usted no paga impuestos. Pero esa explicación ya la hemos dado. Ahora, nosotros estamos aportando y el gobierno con botellas, con cojiocas, con gastos en propaganda para el presidente, todo, desde el día que comienzan hasta el día que se van, están usando los recursos del Estado para hacerse propaganda. Y el colmo, aquí se está usando un dineral para hacerle propaganda a Punta Catalina. Es como si nos dedicaran un pote entero de vaselina a cada dominicano. Dije, para que estemos contentos con lo que se ha hecho ahí. Entonces, fíjense lo que viene surgiendo. Hoy se publica en la prensa unos datos del Ministerio de Hacienda sobre la política presupuestaria para el próximo año. Y dice el mismísimo Ministerio de Hacienda que para el 2020 el gobierno central proyecta un déficit fiscal global en sus finanzas de un 2% del Producto Interno Bruto. Eso es muchísimo. Pero lo que estaba proyectado era un 1.4% y va a un 2%. Entonces dice que para cubrir ese creciente déficit fiscal se necesitará para financiamiento 96.193 milloncitos de pesos. Lo repito, 96.193 milloncitos de pesos. Pero el 29 de junio del 2018, en el informe sobre política tributaria para el presupuesto de este año, se divulgó su primera estimación del déficit, situándolo en 1.4%. Eso fue en junio del año pasado, que el gobierno dijo que el déficit de este de 2019 iba a ser de 1.4. Más recientemente lo actualizaron a 1.7 y ahora el ministerio lo eleva a 2%. No lo eleva el ministerio, lo registra que será del 2% del Producto Interno Bruto. Observen que cuando hablamos de 2%, cualquiera se lo hallaría poquito.
Pero realmente no es que de 0, como es que de 1.4 se elevó a 2. Usted diría 1.4 es poco y 2 es poco. No, porque no es un 2, no es un 1.4 por ciento que sube a 2, que eso es lo que dicen los números, el que subió un 45%. El El déficit. Sí, en comparación con el año pasado. El déficit en un 45%. Eso es sencillamente alarmante. Entonces, este crecimiento, fíjense qué es lo que está creciendo, el déficit y el endeudamiento. Vamos a ver, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el año pasado estimó el monto de la deuda pública consolidada dominicana, que había escalado al 53.1% del Producto Interno Bruto. Dice el informe del fondo, como resultado de déficits estructurales persistentes, que estima en 4.5% del Producto Interno Bruto. 4.5. Nos habían dicho 1.4. Entonces, en comparación con diciembre del 2008 y hasta junio de este 2019, la deuda del sector público no financiero aumentó en 2.000 millones de dólares, para situarse en 34.534 millones de dólares. Entonces, a eso hay que sumarle los valores en circulación del Banco Central. El Banco Central vende deuda, que está por encima de los 11.757 millones. Entonces, ¿qué es lo que está creciendo de nuestra economía? El déficit y la deuda. Y en esto encaja el tema del pacto fiscal. Hace más de 7 años, se comenzó a hablar de un pacto fiscal que no se hace. Y que el director de Impuestos Internos está reclamando. Con razón, es necesario. Lo que sucede es que el oficialismo no es muy inclinado a eso porque tendría que hablarse de gasto y no están dispuestos. Se prefiere seguir hundiendo la economía dominicana con un gasto increíble, con una corrupción que increíblemente saca recursos, señores, del Estado para enriquecer a 4 o 5 individuos. Si Juan Bosch viera a sus pupilos como están, y si pudiera convertirse, ¿cuál era el que tiraba rayos? Saturno, Júpiter, ¿cuál era? Óigame, los partiera todos a rayazos. Pero la realidad es que si no hay ambiente para una necesaria reforma fiscal, el principal escollo es el gobierno. Y hay que decir que sí, que hay que hacer un pacto fiscal y hay que hacer una reforma fiscal. Pero no puede ser otra que sea un engaño. Que cada vez que todos hemos oído hablar de que se va a hacer y que se hace una reforma fiscal, en la economía, sobre todo los economistas, y excúsame, Javier, que eres economista, sí. Pero más bien los economistas oficialistas son expertos en dorar píldoras, expertos en eufemismos. Yo me acuerdo cuando decían que hay que dejar que el dólar flote. Sí. Flotar da una sensación de placer, se está flotando sobre las nubes, qué maravilla. Flotar era que subiera hasta donde diera el campanazo, en detrimento de la vida
de todos los dominicanos. Entonces son expertos en esos eufemismos. Sincerar los precios. Sincerar los precios. Yo me acuerdo. La sinceridad reventándote a ti. Es que los precios se disparan para arriba. Sincerarlo. Sincerarlo, Que dejen que yo me acuerdo que yo hice en esos tiempos, hace mucho de eso, una décima con un pie forzado. Que cuando la divisa flota, el pobre es el que se hunde. Sí. Sí. Entonces, está flotando, pero usted se está ahogando. Mira. Ahora, en este caso, por ejemplo, la palabra reforma, en una situación en que todo el mundo siente que está mal, le hablan de reforma y automáticamente hay una actitud favorable. Ay, sí, que reformen esto, porque estamos pasando la de Caín. Sí, ¿saben cómo es la reforma? Es para que usted se hunda más. A menos que hagan algo que hay que decir. Por ejemplo, Magín Díaz tuvo una participación excelente en la Cámara Americana del Comercio, respondió todo. Él tiene una ventaja, él habla con claridad, él dice las cosas claras. Y aquí lo hemos entrevistado. Y lo que voy a decir ahora, él lo ha compartido, es decir, ha dicho sí, es verdad, y eso es lo que tenemos que buscar. En este programa hemos periódicamente hecho el señalamiento de que cualquier reforma fiscal tiene que ser de verdad, que fue como comencé este comentario. Y esto se refiere a lo siguiente. Cuando han hecho disque reformas fiscales, no han reformado nada. Lo que han hecho es aumentar impuestos y poner impuestos nuevos. Reformas tributarias. Y eso no es una reforma. La verdadera reforma es cambiar la estructura de quienes pagan más y quienes pagan menos. Y eso es lo que hay que reformar. Y al día de hoy, las 2/3 partes, exactamente, el 67% de los ingresos que recibe el gobierno de los impuestos, de cobrar los impuestos, el ingreso de las recaudaciones que recibe el gobierno, las 2/3 partes la pagan los pobres, porque son impuestos al consumo. Lo hemos explicado muchas veces aquí, mucha gente lo entiende, pero hay mucha gente que ni conoce ni lo más elemental de la economía, ni tiene que conocerlo, porque uno no tiene que saberlo todo. Sí. Y la gente no tiene que saberlo todo. La gente atiende a las cosas más inmediatas que le afectan, pero esta, aunque es inmediata y aunque le afecta, la gente no conoce las complejidades de la economía y resulta que cuando hablan de reforma tributaria no se da cuenta de que le van a subir más impuestos, porque la gente no sabe la cantidad de impuestos que paga. Claro, es que la gente no tiene idea de la cantidad de dinero que le paga al gobierno sin darse cuenta. Claro, y en ese tipo de debates, Uchi, en otras sociedades lo que pasa es que tú tienes sindicatos, organizaciones, representantes de los sectores populares que tienen técnicos especializados en el área y participan de esos debates que se dan en las sociedades y en los estados con relación a reformas de esta naturaleza. Y lamentablemente, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Que muchos de estos grupos o están cooptados o responden más bien a intereses muy particulares que muchas veces coinciden con intereses vinculados a grupos privados. Y así entonces en esos espacios donde se negocia reforma de esta naturaleza como debería ser el espacio de un pacto fiscal, ahí estos grupos populares no están representados. Y es uno de los retos, de los desafíos que tiene este tema de la reforma constitucional. Mira, como tú decías, yo participé también de esa presentación que hizo el director de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, y ahí fue muy interesante poderlo escuchar. Primero con informaciones muy positivas y que a uno le agrada que la Dirección de Impuestos Internos se conduzca y vaya en esa dirección. En primer lugar, el tema de las reformas y las profundas reformas institucionales que se están haciendo en la DGI
para fortalecer a esta institución tan importante en la República Dominicana en el área económica. Imagino habló de los planes estratégicos, de reglamentos que están definiendo, de políticas que se están definiendo en la DGI. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la DGI como institución del Estado es una de las instituciones que más ha avanzado. Pero no se puede esperar que el funcionamiento de esta institución dependa única y exclusivamente de quién esté al frente de la DGI. Hemos tenido la suerte en la República Dominicana de tener profesionales como Juan Hernández, como Guarocuya Félix, como Magín Díaz frente a la DGI, pero ¿qué nos dice a nosotros que no pueda llegar a esa institución una persona que no tenga ni las capacidades ni las condiciones que han tenido estos directores de la DGI? Por eso es muy importante esos esfuerzos que se hacen de fortalecer en términos institucionales la DGI, el trabajo que está haciendo Magín Díaz y el equipo. Una segunda información muy relevante fue que ya la conocemos y la hemos debatido acá, es el tema del crecimiento de las recaudaciones fiscales por parte de la DGI, que ha sido una institución y a cargo de Magín Díaz mucho más sumamente eficiente, que ha cumplido no solo con las metas en términos de recaudaciones fiscales cada año, sino que la ha superado y lo ha hecho sobre la base de llevar a cabo acciones, tomar medidas que reduzcan la evasión y la elusión fiscal en nuestro país. Y eso ha tenido éxito y los datos fueron mostrados en este evento que se hizo la vez pasada. Y bueno, nos informó además de que, como es tradición, lamentablemente en nuestro país, hay intento de presión al director de la DGI por parte de sectores que, más allá del trabajo profesional que hace el equipo, quieren incidir para beneficiarse de manera particular del trabajo que hace esta institución, y la dirección de la DGI lo ha evitado. Ahora, todo eso supone, coincido contigo, y lo planteó Magín en esa oportunidad, el reto fundamental que tiene la sociedad dominicana de avanzar hacia una reforma que él lo llamaba, que tenía que ser una reforma de carácter integral, en el sentido de que aborde estas dos dimensiones de la reforma a las que tú hacías mención, que es por el lado de los ingresos, pero también por el lado de los gastos, mejorando la calidad del gasto público, y en el tema de los ingresos, definir una estructura fiscal y tributaria en que los más pobres no sigan siendo los más afectados. Porque ¿qué ha pasado? Tú decías lo que significa en términos de pago de impuestos la aplicación del ITEVIS en la República Dominicana, que en otros países es el IVA, es el impuesto al valor agregado. Aquí se denomina ITEVIS, y donde los que más pagan son fundamentalmente los que más consumen, es decir, los más pobres. Y se ha preferido ese tipo de impuestos porque supuestamente es el impuesto más fácil de recaudar. Es por eso. Eso es todo. Eso es todo. Es más fácil sacarle el dinero a los bolsillos a usted, se le cargan los más pobres, que al que tiene economistas, expertos tributarios y cosas. Que van a rechazar eso y se van a enfrentar a cualquier reforma. Entonces esa es la lógica que hay que cambiar en cualquier tipo de reforma fiscal que se haga acá en el país. Bueno, cuando estuvo recientemente aquí, yo le hice esa pregunta y él la respondió sin titubeo. Dijo que sí, que eso había que cambiarlo y que eso es verdad. Sí. Que, óyeme, es casi el 70% de las recaudaciones que vienen de impuestos que paga la gente pobre. Sí. Es decir, usted dice, el arroz paga impuestos. Sí. Y cualquiera diría, sí, pero los ricos también compran arroz. Sí. Lo que pasa es que ellos compran mucho menos arroz que los pobres. Porque los ricos son 7 y los pobres son 10 millones. Entonces, ¿quién está pagando el impuesto? Además, ¿en qué le afecta al que tiene mucho dinero? Si sube el aceite y sube el arroz, no afecta en nada, absolutamente. Es un chin más. Ahora, cuando aquí se hable de una reforma fiscal, se debe hablar de bajar los impuestos al consumo, porque cuando sube cualquier alimento,
para el que tiene mucho dinero, eso lo que significa es gastar unos pesitos más. Pero el pobre no puede aumentar sus ingresos, no los aumenta. Entonces, ¿cómo se hace? Señores, pague impuestos comiendo menos. Es de las tripas que le sacan los impuestos a los pobres en este país. Los izquierdistas, los luchadores, los revolucionarios, deberían ponerse a estudiar estos fenómenos para salir a explicárselo a la gente y ponérselo fácil, para que la gente entienda. Así como cuando, por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina se estrenó poniéndole impuestos. No, fue el de Leonel al final, ¿no? No, el de Danilo. El de Danilo en enero del 12. Del 12, exacto. A final del 12, septiembre. Que le puso impuestos, cosas que estaban exentas en el ITEVIS, como el aceite de cocinar. Eso es criminal. Criminal. El chocolate, cosas que son básicas para los pobres. Si hubiera un trabajo de concientización, la gente, por eso es que la gente se tira a la calle en otros países y aquí no. Es por eso, nada más eso. Es que el trabajo de oposición que hay que hacer no es tirar piedra. Eso beneficia al poder. Lo beneficia mucho y de manera directa. Cada piedra, cada tiro, cada candela, cada vidrio roto, fortalece más a los gobiernos. Y los grupos que hacen eso no han sido capaces de hacerse una autocrítica y plantearse, ¿por qué es que cada vez somos menos? Entonces, este es un tipo de lucha que es muchísimo más difícil, es menos riesgosa, porque nadie le dan un tiro por estarle explicando a la gente que todos los impuestos que le sacan de los bolsillos. Es decir, es menos peligroso, pero es muchísimo más difícil, porque primero conlleva estudiar los fenómenos sociales, estudiar los problemas y entonces aprender a enseñárselo, a explicárselo a la gente. En eso que debería estar el movimiento laboral. En eso debería estar. Claro. Entonces, cuando aquí se haga una reforma fiscal que todo el mundo dice que es tan necesaria, incluyendo al director de Impuestos Internos, y los empresarios dicen que es necesaria, sí. Pero ¿quiénes van a ser los interlocutores cuando eso se vaya a negociar? Los empresarios van a ser los interlocutores del gobierno. Sí. Y usted, que tiene que pagar el aceite y que tiene que hacer pirueta para encontrar la comida de sus hijos, no, usted no va a estar representado ahí. No lo va a estar. Probablemente el movimiento laboral lo esté, pero el movimiento laboral no ha llegado a ese estado de conciencia todavía y debe llegar, debe apresurarse. El movimiento laboral debería contratar economistas, sí, para que los entrenen. Pero, y eso es ya, Uchi, porque cuando llegue el nuevo gobierno, después de las elecciones de mayo del año pasado, una de las primeras medidas que va a tener que tomar es precisamente esta relacionada con cambios profundos a nivel del sistema fiscal de la República Dominicana. Y esto lo decimos por múltiples razones, ya tú expresabas. Nosotros tenemos un crecimiento económico del Producto Interno Bruto, es uno de los mayores crecimientos de la región y lo va a seguir siendo este año, aunque no en la proporción en que se esperaba a principios del 2019. El tema es a quién está beneficiando. Bueno, los temas son dos. El tema es un crecimiento, y tú lo decías, acompañado también con crecimiento de la deuda externa y con un crecimiento del déficit fiscal que afecta a la sostenibilidad a futuro, ¿no?, del crecimiento económico, y en segundo lugar, cómo se distribuye ese crecimiento económico. Esos son retos que están ahí, pero si tú le sumas a esta situación el hecho de que tú tienes un escenario internacional que se está volviendo cada vez más adverso y difícil, entonces tú dices, bueno,
Es necesario el repensar la economía en la República Dominicana, porque tú tienes que la economía mundial está en recesión, se espera, o se proyecta que puede estar en recesión. Estados Unidos no va a tener el crecimiento que se esperaba que iba a tener para este año, y el impacto que tiene cualquier reducción en el crecimiento de los Estados Unidos en la economía dominicana por el tema de inversión internacional, por el tema de remesa, es esencial y es fundamental para nuestro país. Tienes el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que va a tener impacto también en la economía mundial. Todo eso hace que economías pequeñas como la República Dominicana tengan que crear las condiciones para que los efectos de esa economía internacional pues no le sean tan dañinos. Y por eso se habla de que el próximo gobierno de entrada va a tener que abordar este tema de la reforma en materia del sistema fiscal. Hay que ver si, como tú decías, se puedan crear las condiciones para una negociación en el marco de un pacto fiscal donde haya la posibilidad de que sectores estén ahí representados con un enfoque que le permita una visión integral de la reforma por un lado, pero al mismo tiempo que permita una reforma fiscal que sea progresiva, es decir, donde los más pobres no sean los más afectados y que al final terminen pagando más impuestos a aquellos que generan más riqueza en la sociedad. Y todo el tema que tiene que ver con el mejorar la calidad del gasto público son de las tareas pendientes en ese debate y que urgen que en la República Dominicana se puedan realizar.